con una buena hierba mate o con café del mejor grano. Magister Producciones te invita con Mato Café, Mato Café, Mato Café. Bienvenidos a este Mate o Café, sección protagonistas. Y hoy tenemos una protagonista que nos visita desde la Villa Carlos Paz. ¿Cómo le va, Fernanda Gentile? Hola, Jorge. Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Antes que nada, quería agradecerte eso. Y bienvenida. Bueno, muchas gracias. Algo te vamos a sacar. Algo te vamos a cobrar. La pregunta que usted siempre está esperando de mi parte para el protagonista: ¿quién es Fernanda Gentile? ¿Quién es? ¿Quién sos, Fernanda? Bueno, yo vengo de Buenos Aires. Hace 9 años decidí cambiarme mi estilo de vida. Quería naturaleza, quería calidad de vida y me arriesgué a venirme a Carlos Paz, que ya conocía y me gustaba. Y la verdad que realmente encontré lo que buscaba. Hace 9 años que estoy acá, trabajo acá, siempre trabajé en empresas, capacitando, formando, soy licenciada en marketing y me dedico a capacitar emprendedores. Y en este último tiempo me dediqué exclusivamente, ¿no?, a hacer cursos y capacitaciones para emprendedores. De eso vamos a hablar dentro de un ratito, porque primero vamos a hablar de Fernanda. Bueno, cómo no. ¿Sos familiera? ¿Te gusta la familia? ¿Estás en familia? Me gusta la familia, pero soy soltera, no tengo hijos, soy bastante independiente, me gusta viajar muchísimo. Me gustan los trabajos home office, que gracias a ahora, a la actualidad, se han puesto tan de moda. Yo lo vengo haciendo como hace bastante tiempo y eso me da un poco la libertad. Entonces, bueno, sí, obviamente comparto con mi papá, que está casualmente acá en Carlos Paz, también se vino hace un tiempito. Mi familia, mi hermano y mis sobrinos quedaron en Buenos Aires y sí tengo vínculo con ellos, más que nada con un sobrino más grande que tiene 30 años y es como el hijo que no tuve prácticamente, ¿no? Comparto muchísimo con él, sí. Bien, sé que tenés familia, muchos amigos. Amigos, sí, soy amiguera, me gusta el tenis, juego al tenis hace mucho tiempo. ¿Cuándo cruzamos la raqueta? Vamos, cuando quieras. ¿En dónde lo jugás allá? He jugado en el Club Carlos Paz, me gusta más la cancha rápida, en realidad. Siempre me tiro más, sí. No, ¿qué tal si tenemos una sola opción? Es talento puro. Claro. Pero bueno, me encanta la cancha. Me gustaría jugar en polvo de ladrillo una vez en mi vida. Bueno. Al revés, sí. Pero bueno, ese es como mi escape, ¿no? Sí, pero lo jugás así contigo, digamos. Y lo juego, sí. Lo juego con amigos, justamente, me hice grupo de amigos. Realmente Carlos Paz me dio, además de calidad de vida, me dio muy buenos vínculos. Acá me hice muchas amistades, contactos. Realmente a mí me ha recibido, pero esto un poco también lo que surgió de esto de hacer y de dedicarme a esto es un poco en forma de devolverle a la comunidad en parte lo que a mí también me han recibido. Bien, así que estás logrando tu objetivo, venir e insertarte. Y lograste
no sé si se llamaría paz interior que venías buscando. Sí, sí. Sí, La logré porque creo que cuando uno se conecta con el propósito en la vida, que no es fácil, ¿no? Entiendo que no es fácil por circunstancias, por cosas personales, pero cuando uno se contacta creo que es lo más acercado a lo que nos da la paz. Qué lindo, qué lindo. Oh, haber logrado eso. Oh. Bueno, a nosotros también nos pasa eso. Nosotros nos vinimos de Córdoba, capital, a Tanti, pero ya hace 15 años que estamos acá. Claro. ¿Vos cuánto hace que estás? 9. Hace 9 años, sí. Sí, ya te has ido adaptando bien. Ya te has aceptado de la comunidad. Sí. Sí. Y viniste ya recibida, ¿no es cierto? Sí, me recibí a los 27 años, sí, allá. ¿Tenés más de 27? Sí, Jorge, sí. Tengo más de 27. Alguno nada más. Yo creo que también tengo unos añitos más de 27. Bueno, y la experiencia en tu rubro, ¿cómo ha andado? Muy bien, siempre trabajé en empresas, siempre tuve la posibilidad y tuve muy buenos trabajos. Desde los 18 años yo me recibí del secundario y enseguida empecé a trabajar en Buenos Aires. Trabajé en una empresa en microcentro, después trabajé en una financiera durante 15 años, llegué a ser una de las manos derechas del dueño, éramos 400 empleados en ese momento. Ahí adquirí muchísima experiencia de gestión de grupos de trabajo. Yo tenía 22, 23 años y estaba a cargo de 30 personas. Yo creo que me lo dicen ahora y no sé si lo haría. Ahora no lo aceptaría, seguramente no lo aceptaría. Sí. No sé si quieres otra, eso debe ser hace unos 15 años atrás. 20 años atrás. No, sí. Bueno, y eran otros tiempos, había más. Eran otros tiempos. Otras relaciones entre empleado y empleador. Sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, Bueno, otras circunstancias. Sí. Después trabajé en Banco Provincia, también en Buenos Aires, así siempre por contactos. Tuve siempre la posibilidad de que me llamaban o me decían, Fer, ¿querés venir acá? Siempre la verdad por contactos. Sí. Sí, ¿cómo fue el día ese que dijiste, me voy? Bueno, en Buenos Aires. Es una linda, ¿te acordás del año? Sí, en el 2016. 2016 dijiste, me voy a la sierra. Sí, es una linda historia porque yo estaba buscando un cambio, estaba en Buenos Aires y si bien siempre trabajé en empresas o en banco, en ese momento estaba trabajando en el banco, tenía un emprendimiento aparte, por eso sé perfectamente todo lo que pasa al emprendedor porque yo soy una emprendedora, entonces siempre hice algo aparte de los trabajos que tuve. En ese momento hacía remeras, me dedicaba a hacer remeras, fabricaba remeras, me volvía loca. Diseñaba, iba a Once, compraba tela, para mí era ir a Disney, ¿no? O sea, cuando iba a Once, yo... Once es allá un barrio. Once es un barrio en Capital, ¿sí? Donde están todas las telas, bueno, muchas de las... Hay otros barrios, pero en Once es donde se compran las cosas más mayoristas, ¿no? En Buenos Aires. Y yo era feliz, yendo ahí parecía que me iba... a la feria. Sí. Y ahí después diseñaba, bueno, entonces siempre... Pero buscaba calidad de vida, ya me estaba como agobiando Buenos Aires, la inseguridad, y bueno, tenía una conocida acá que me contacta con una empresa que me pide mi currículum, para hacerlo corto, o sea, y yo dije, ¿qué me van a llamar si ni me conocen? Yo no sabía ni qué hacía la empresa, bueno, y cuestión que me llaman y me dicen que me quieren conocer. Entonces programo un viaje, vengo a la entrevista, yo no sabía ni siquiera de qué era la empresa. Y cuando vengo, los dueños me dicen, queremos que ya te quedes trabajando. Mañana empezó. Exacto, y yo dije, no, mañana? O sea, ¿Ya? Claro, dije, no, déjame volver un mes por lo menos, me organizo mi casa. Yo tenía mi vida armada en Buenos Aires, era un cambio grande, estaba sola, no estaba de novio, nada, entonces me podía, como tenía esa flexibilidad para venirme. Pero bueno, también decírselo a mis papás, que ellos estaban cerca, bueno, era un cambio. Y cambiazo. Sí, tomé coraje, había estudiado coaching, yo también soy coach, no me dedico tanto al coaching personal, pero estudié coaching en Buenos Aires, eso me dio muchas herramientas para tomar decisiones. Yo digo que no hay decisiones ni buenas ni malas, pero sí hay decisiones de las que menos nos podemos arrepentir. Y la verdad que yo ahí adquirí muchas herramientas y en ese momento dije, si no lo hago ahora, no lo hago más este cambio. Y bueno, ahí me vine para acá. Y todo fluyó, todo se fue dando, todo conseguí departamento enseguida porque era invierno, entonces pude
alquilar un lugar, bueno, así me fueron conociendo, empecé un trabajo que realmente no sabía de qué se trataba el trabajo y yo dije, acá me muero de hambre en 2 segundos, porque era todo lo contrario de lo que yo venía haciendo, un lugar más desestructurado, yo venía de banco, financiera, algo muy formal, bueno, esto era nada que ver, entonces yo digo, esto me voy a morir de hambre en 2 segundos, pero yo tenía un objetivo claro, que era que yo me quería quedar a vivir en Carlos Paz. Entonces dije, cuando uno sabe realmente lo que quiere, lo logra, porque yo dije, esto tiene que funcionar, no sé de qué se trata esto, pero tiene que funcionar, dije, porque realmente me quería quedar a vivir así, acá. Y ahí estuve en esta empresa, estuve 8 años prácticamente trabajando, hasta hace poco seguí participando. ¿Y de qué era la empresa finalmente? Está vigente, no sé, la puedo decir, porque es una empresa de cortinas roller, sí, de acá muy conocida en Carlos Paz. Los dueños son de Buenos Aires, pero están acá y bueno, la verdad que ellos también me ayudaron un montón a integrarme, ahí empecé a generar vínculos, aprendí cosas que no sabía. Yo también vine muy esponja, ¿no? Más allá de que yo tenía o una carrera o que tenía esa experiencia, pero absorbí las cosas de acá porque me parecía que iban más con mi esencia o iban más con a donde yo quería ir. Y ahí estuve muchísimo, aprendí mucho también, de ventas más todavía, es decir, bien siempre capacité y di cursos en las otras empresas también, pero acá me enfoqué más en ventas online y aprendí mucho. Y bueno, empecé a capitalizar eso, haciendo cursos, formándome, estudiando, seguí estudiando, para mí es como, el estudio tiene que ser constante para poder avanzar, porque en la época que vivimos es así. Así, bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos con protagonista, con Fernanda Gentile. Che, qué interesante tu vida. De haber venido e insertarte. ¿La cara que presentas es fingida o viene de adentro esa alegría que mostras? No, es natural porque hoy es muy lunes, así. Hoy es lunes, está contento. Hoy es lunes, perdón. Menos mal que la entrevista no fue jueves. Bueno, no, lindo. Vamos a ver ahora un poquito de tu experiencia en esto del curso. ¿No? O sea, sos licenciada en marketing y das cursos justamente para emprendedores, microemprendedores que estén pensando en llevar adelante justamente su empresa, su pequeña empresa en todo caso. Pero ¿cómo es el tema? Digamos, ¿cómo lo planteas? ¿Cómo lo presentas? Bien, yo como fui emprendedora toda mi vida, sé perfectamente por todos los estadios que pasa el emprendedor. Y en este último tiempo, con la herramienta de inteligencia artificial, vi que hay muchas cosas que el emprendedor puede hacer ahorrándose muchísimo tiempo, energía y dinero incluso. Antes realmente para poder hacer una publicación o un posteo o qué decir o un discurso, depende de qué se dedique, tenía que sentarse a pensar y encima tiene que hacer su producto, es como demasiadas cosas, ¿no? Dividirse en tanto. Y también la parte económica, que el emprendedor cuando empieza es lo que más le cuesta y no puede invertir en un community manager o en alguien que le maneje las redes. Entonces mi intención siempre es como acercar esta herramienta y que el emprendedor ahorre tiempo, ¿no? O sea, con cursos. Yo hago cursos que son presenciales o de forma online. Generalmente los divido en 2 clases de 1 hora y media aproximadamente.
Y los cursos van desde plan de negocio básico hasta inteligencia artificial, ventas con propósito, cómo armar un Instagram, qué poner en los posteos, ¿no? Y hoy vuelvo a insistir con esto de la herramienta de la inteligencia artificial porque realmente es una herramienta que nos acorta muchísimo y también nos potencia, sí. Yo creo. Yo soy una ferviente defensora de la inteligencia artificial. Y por ahí la inteligencia artificial está mal llamada inteligencia, podría llamarla de otra manera y sería más aceptada. Hoy en día muchas cosas se combaten por eso, o la combaten mucho en las escuelas sobre todo. Te lo digo como docente. Sí. Duermo hasta las 12, por eso soy docente. No, en las escuelas justamente, primero fue con la calculadora. Hoy, ¿quién se acuerda del conflicto con las calculadoras? Hoy se usa la calculadora sin problema. Si yo no quiero que calculadora, la prohíbo y listo. Digo, en este examen no se puede usar calculadora y listo. Ahora, que negarse a usar la calculadora hay que saber cómo usarla, manejarla bien. Después viene el conflicto con el celular, que deformaba, no sé si te acordás de la época, deformaba el lenguaje con esa forma de escribir que teníamos. Sí. Se habló, se gasta tinta y cuaderno y periódico en aquella época. Hoy en día se usa el lenguaje y lo incorporo para el lenguaje de escribir en el celular, en WhatsApp. Y hoy en día el tema es la inteligencia artificial, o sea, gente que no sabe cómo usarlo, no tiene ni idea de lo que es primero. Exacto, sí. Después, los que creen que es magia, que te va a resolver los problemas de toda tu vida. Y el tema es que es una herramienta, justamente, es una herramienta muy poderosa. Hay que saberlo usar. Exacto. Como vos bien decís, Jorge, coincido en esto de que hay que saberlo usar, por eso también doy cursos de hasta cómo preguntar, ¿no? Claro. Porque muchas veces dicen, me contesta algo general, bueno, pero es porque uno no le está preguntando de la manera que tiene que preguntarle. Y algo que me parece clave en esto es que muchos lo comparan con Google o con otros formatos así de conocimiento, y en realidad esto no tiene nada que ver. La inteligencia artificial es en realidad un proceso interactivo, es un proceso conversacional, a diferencia de Google. En Google uno escribe algo, una pregunta, es un buscador. Entonces le responde 10.000 cosas, de las cuales no todas son ciertas, incluso uno tiene que estar deduciendo, ¿no? Sí, tiene que buscar cuál es lo verdadero o falso. Exacto. O sea, sí, incluso la inteligencia, si le pedís un informe también. Pero el tema está en que no es eliminado el ser humano. Muchas personas creen que te saca del medio. No, yo creo que al contrario nos potencia, y un poco también lo que digo, esto es una creencia personal sobre esto, es que vino como a democratizar la inteligencia, para mí. Porque es una manera de que no todos tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas capacidades, y tampoco esto de decir, no todos podemos estudiar en tal lugar o en tal lugar donde nos dan una educación superior, por ejemplo. Y me parece que la inteligencia artificial nos pone un poco a todos en el mismo lugar. Sí. Todos tenemos la misma manera de... O sea, no importa si yo no sé determinar... Me pasó yo, por ejemplo, en mi página web, www.mentoriasexitosas.com, me la hice yo misma y yo no soy programadora. Sí. ¿Y te la pudiste hacer con las indicaciones? Y me la pude hacer con los botones, con los códigos, y yo nunca estudié programación. Entonces tener esa posibilidad me parece que es superador. Es superador, sí, para mí no hay duda. Por eso digo que democratiza un poco la inteligencia, porque nos pone a todos en un lugar de que podemos hacer las cosas porque tenemos la herramienta, en realidad. Todo hay que saberlo usar. Fíjese, en una soncera te cuento experiencias como docente. Los chicos, las calculadoras, vos le hacías hacer un cálculo grande donde aparecían los miles y la máquina le ponía 1,205 y los chicos ponían 1,25. Tal cual. ¿Cuál es el tema? Y que la calculadora estaba seteada, configurada en el idioma, para los números, ¿no? En un idioma extranjero, el inglés. Entonces en el inglés el punto es la coma y la coma es el punto. Entonces hay que saberla manejar e interpretar el resultado. Y que es lo que siempre planteamos, es decir, yo voy a pedir a la inteligencia artificial un trabajo y tengo que tener mínimamente la idea de lo que quiero para después poder ver si es lo que realmente ella me ofrece, va con lo mío. Por eso lo que vos dijiste, la buena pregunta, hacer bien las preguntas es una clave.
Sí, de hecho hay un curso que doy que es de 40 minutos nada más, incluso lo hago online, que es de cómo armar enunciados o prompts, que se llaman los prompts, ¿no? O sea, cómo armar esos enunciados para que sean bien completos, ¿no? Hay como un esquema, como una fórmula, yo armé como una fórmula que si vos completás esa fórmula con tu negocio, con tu información, no hay duda de que te conteste de la mejor manera o lo más acercado a lo que vos necesitas. No hay ni hablar la inteligencia, creo que Gemini es la que hay. Gemini, bueno, armé un curso nuevo ahora de Gemini, sacó, es lo último que hay en imágenes, Nano Banana, Gemini 2.5. Nano Banana es superó cualquier expectativa. ChatGPT en realidad de imágenes no se trabaja tan bien. Y los otros días vino un estudiante con un celular nuevo, no me acuerdo qué era, que no era de la manzanita, era de los hermanos. Que lo puso acá y dice, mira lo que me pasa, profe. Y lo puse y me dice, che, decime matemática qué. Bueno, ¿cómo te va? O vos eras María Adela, que hablaba con una inteligencia artificial. Coloquio era. Coloquio. Bueno, ¿cómo te va? Sí. ¿Y qué harías vos en este caso? Entonces ella decía, bueno, yo te sugeriría tal otro. No, pero a mí no me... Y estabas haciendo un diálogo interactivo con la inteligencia y tenés que saber hacer bien las preguntas. Exacto. Si te ibas mucho, ahí es donde vas probando. Y ahí es donde yo digo que es interactivo y no es solo preguntar y esperar la respuesta perfecta. Totalmente. Es justamente, como es conversacional, uno conversa con esta herramienta, va armando justamente un diálogo y ahí va llegando. Y para mí potencia, porque es como que da tantas ideas y si además querés que... Es como que entonces, bueno, uno dice, entonces lo puedo hacer esto, lo puedo hacer. Entonces, por eso yo digo que para mí potencia totalmente las ideas y la creatividad. Bueno, nosotros teníamos mucho gasto, y con esto te termino, teníamos mucho gasto en músicas y locución profesional para los programas. Yo ahora me grabo yo con la guitarra y le digo, haceme con este tono mío, con esta letra, rock, y me hace un rock. Y si yo quiero, por ejemplo, para lo que yo necesito, no voy a salir cantando con eso, pero me lo hacen 10 segundos. Y la otra es corrección de voz, de los sonidos. Tengo la IA que me corrige el sonido, si yo lo veo muy mal, o no me di cuenta que había mucho ruido y entró a ese micro. Con la IA yo lo saco. Claro, sí. Entonces esa cuestión. Sí. Bueno, Fer, viste como en la televisión siempre decimos lo mismo, el tiempo es tirano. Es un tiempo. Nos da porque Buenos Aires, Carlos Paz nos exige un horario fijo. Así que por ahí tenemos que hacer eso. Un placer que hayas venido. Bueno, por favor, el placer es mío y gracias por el espacio. Por favor, vas a venir más de una vez seguro. Bueno, muchas Muy bien, gracias. seguimos con mate o café. Mesa de mate o café. Hoy tengo gente que viene de Siquiman. Vamos a presentar en primer lugar. ¿Cómo le va, profe? Bien, ¿Sí? bien. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Bienvenido. Gracias. Ya como usted siempre. ha estado varias veces acá. Sí, ya Vamos a soy hacer. habitué, digamos. Exacto. Y por allá tenemos a José Luis, José Luis, profe de gimnasia, licenciado en gimnasia. ¿Cómo era? de Educación Física. Educación Licenciado en Ahí Educación está, Física. Ahí Era está. Siempre te digo así porque los de gimnasia no es esto. Bien, y Ariana. Ariana, sí. Ariana. Bienvenida también. También sos profe También. de educación física. Sí, exactamente. Dedicada a... Y actualmente me estoy dedicando más al área de la preparación física y gimnasia. Ajá. ¿Y lo que te gusta que es el patín? Me encanta el patín. ¿El sí. patín? Ah, Esa bien. rama. Bien, vamos a discutir un poco sobre, justamente, en general, la educación física, la gimnasia, los deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que
lo ponemos ahí en la mesa. Sí. Usted dijo hace un ratito, fuera de cámara, me decía, profe, ¿era mejor lo de antes? ¿Era peor lo de ahora? ¿Metemos la tecnología al medio? ¿Cómo es la mano ahora? ¿Qué opinan ustedes? Y en realidad no se sabe, no se va a saber, ¿no es cierto? Porque era todo muy diferente, el contexto, todo era diferente. Cualquier deporte, Sí. ¿no es cierto? Había potreros para jugar a la pelota, había canchitas que ponían una cubierta para tirar a hacer básquet, entonces es diferente a lo que hay Balde sin ahora. fondo. Sí, sí, Pero sí. balde así, ¿verdad? Sí. Se abre Por eso, entonces, yo creo que nunca vamos a saber cuál es mejor y cuál, si fue antes o es ahora. Yo creo que un poco pasa por esto, por el dinero. Yo creo que ahora pasa estrictamente por el dinero. Los chicos no van a jugar al otro club porque es mejor o peor. No, porque no. el representante le hizo el mejor negocio para ir a otro lado. Sí, en eso sí, pero también veo, no sé qué opinan ellos, de que los chicos ahora tienen poco interés. Totalmente. Ellos prefieren el teléfono, la computadora. Sí. Hoy el juego es ese. Claro, antes no teníamos eso. Sí. No teníamos eso, entonces teníamos que buscar qué hacer. Sí. Y sacábamos media de las abuelas y hacíamos pelota de trapo y jugábamos. al fútbol. Y A la pelota. Claro. Sí, es cierto. Yo pienso también que de acuerdo a donde uno nació, porque por ejemplo en el caso particular mío, yo nací si bien nací en San Francisco de Córdoba, me crié en Morteros, es decir, una localidad muy chica, y había mucho potrero, como dice, jugábamos en cualquier lugar. Todo el tiempo. Y todo lo que tenía el potrero, digamos, toda esa irregularidad que tenía, estoy hablando de fútbol, ¿no? A mí me apasiona el fútbol. Nos permitía aprender a veces sin darnos cuenta de que estábamos aprendiendo, porque la pelota picaba de una forma, golpeaba de una manera en el árbol, caía y la cabeceábamos, bueno, lo que nos daba, digamos, el contexto era lo que nos permitía crecer y aprender. Existían lógicamente los clubes también, estaban los clubes donde estaban, por supuesto, funcionaban las divisiones inferiores, pero la mayoría, digamos, de los técnicos, era muy difícil encontrar preparadores físicos. No había. Inclusive ni técnicos, porque era gente Claro, que había jugado y claro, eran idóneos, digamos. Más o menos te enseñaban nada. Claro. Y eso de a poco, digamos, fue mejorando. En parte, digo, porque el potrero es irreemplazable. Es más, yo pienso que hoy en día en la enseñanza del fútbol los mayores esfuerzos están en recrear todo lo que permitía el potrero. Sí. Bueno, justamente, viste que se ha desaparecido en el fútbol argentino, no de todo, la gambeta. Sí, sí. ¿Y dónde la aprendieron? En el pelotero, no se enseña en la cancha grande, donde hay césped finito, todo cortadito, pelotitas redonditas. Como decíamos, armamos una pelota de papel, y le metimos papel entre la media y picaba para cualquier lado y tenías que hacer gol. Sí, y todos nos hacíamos amigos del que tenía la pelota. El que tenía la pelota, todo, el que asegurado el juego. Claro. Conmigo jugaba él jugaba seguro. No, y hoy era impensado en aquel momento, bueno, estamos hablando, vamos a decir, en parte nuestra edad, pero digamos, habré tenido, estoy hablando de la década del 60. 15 años. Claro, sí, quizá menos, 10 años. Entonces, yo soy del 56, estoy por cumpleaños. También, yo también, 69. del 56. Son jóvenes ustedes. ¿Qué mes? Mayo. Mayo. Son jóvenes. Los 69. El 11 de mayo, sí. Yo el 8 no. Sí, Son jóvenes Sí. ustedes. ¿Y cuánto tenés? Del 10 años? 52. Ah, De mayo del 52. ¿y acá? Y del 2001. Ni habla. Bueno, ¿y cómo ves vos esta cuestión de...? Y yo creo que por ahí los que más tenemos que hacer ahí hincapié justamente en que se vuelva a ver
este amor por el deporte o el interés por la actividad física pasa mucho por nosotros, por los profes de educación física. Por ahí buscar unas clases más dinámicas, unas clases que al chico tenga ganas de ir a la clase, que tenga ganas de aprender. Y ahí también yo creo que se va a empezar a volver por ahí a esa actividad física que sí, por la era tecnológica en la que estamos, se va perdiendo. El nene por ahí prefiere sentarse, estar con el jueguito y la pantalla. Listo, claro. Sí. Bueno, pero nosotros tenemos un mismo problema. El profe de gimnasia, en aquella época era profe de gimnasia, hoy es educación física. ¿Qué le decíamos nosotros? Nos decíamos, vamos a hacer ejercicio. ¿Qué queríamos? ¿Jugar fútbol? Claro, sí. Si no jugaban al fútbol, no era gimnasia, no era educación física. Claro. O sea, tenemos el otro problema, ¿sí? Es todo un tema. Y bueno, y también, digamos, en las escuelas, ya quizá ahora entrando al terreno más bien educativo, si bien la enseñanza del deporte también es educativo. Yo creo que, gracias a Dios, las escuelas han ido cubriendo el cargo del profesor de educación física. Antes no tenían, y a veces las maestras se tenían que hacer cargo, estaban en su programa de formación, digamos, lo que ella está diciendo, ¿no? Esto de hacerse cargo de la actividad física de los niños, claro, salían al patio a hacer ejercicio, como se llamaba en aquella época. Los esquemas, claro. Yo me acuerdo las formaciones en círculo, andamero, bueno, todo ese tipo de cosas que, claro, aquel chico que fuimos y el chico de hoy lo que quiere es jugar, es moverse, y a veces las propuestas no pasan por ahí. Por eso coincido con ella en esto que dice que tienen que ser más dinámicas, más amigables con los chicos, con lo que ellos necesitan, digamos, porque a veces la centralidad la ocupamos nosotros los profes, ¿no? El protagonismo lo queremos tener nosotros, que los chicos estén ordenados, controlados, pero no disfrutan de eso. Claro, no disfrutan de la clase. Entonces es muy difícil que se entusiasmen cuando las propuestas van por ese lado. Sí. Y la otra es el espacio también, ¿no? Sí, no todas las escuelas tienen, las nuevas sí, pero las escuelas... Fíjense, yo me fijo, ella está en la escuela de verano conmigo en Siquiman, y ella te puede decir, hay chicos que van a la escuela de verano y ellos se preocupan en querer hacerle juegos y todo eso, ¿no? Y no responden. No. Quiero el celular. Sí, lo primero que te dicen es, yo quiero estar en mi casa con el celular. Sí, Pero bueno, ahí está también el nosotros en ponernos a buscar nuevas dinámicas, o decir, bueno, a vos te gusta este juego de la Play, bueno, yo hago un juego parecido para llegar más a los chicos, porque yo creo que esa es la única manera que tenemos de justamente darle importancia al movimiento, que no solamente la cuestión de la importancia para que el nene se divierta, sino para la próxima vida. O sea, la base que se construye en las primeras etapas es todo lo que va a significar tu vida después, digamos. ¿Qué edad estás manejando en este momento en Siquiman? Y en Siquiman manejamos de los 5 años hasta los 12. Ah, bien. Tenemos ahí. Está cubierta la niñez. Claro, Sí. Bueno, qué lindo, ya se nos fue el primer bloque, ¿bien? ¿Vieron que no es difícil? Es rápido. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bien, seguimos con esta mesa educativa. Hoy, ¿qué nos estabas diciendo? ¿Fuiste a ver a jugar a tu nieto? No, era una clase en su escuela de fútbol, digamos. No era un encuentro así con otras escuelas, sino era una clase más, un entrenamiento, por decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, y observaba, yo creo que esto se da muy en la gran mayoría de las escuelas de fútbol, en divisiones inferiores, esta cuestión que a mi criterio ocurre en todos los niveles. En una discusión que hay entre quienes están a cargo de las actividades, se discute si es preferible lo analítico o lo global, ¿no? A mí me parece que van de la mano, es decir, las dos cosas son necesarias, pero los profes, sobre todo los más jóvenes,
se inclinan, a mi criterio, ¿no? Yo puedo estar equivocado acá. Exactamente. Se inclinan más por lo analítico, en el sentido de que eso les ofrece mayores posibilidades de controlar el contexto. Si los chicos están formados, están unos detrás del otro, están los conos puestos, explica el recorrido, cómo hay que hacer, el tránsito que tienen que hacer los niños, y trabajan lo que se llama la técnica individual, en algunos casos grupal. Y por el otro lado está lo que llamamos el contexto global o funcional, que es más parecido a lo que es el contexto real de juego. Aquello, lo analítico, es algo ficticio, creado por nosotros, digamos. En cambio, el juego, hay desorden, hay caos, es impredecible. Entonces, el profe se intranquiliza en el sentido de que no puede mantener el orden, el control, y cree que haciendo eso se pierde tiempo. No solo el profe, los padres que están afuera piensan que si el chico está los hace jugar, y yo no estoy de acuerdo con esa mirada de decir en el centro. Es lo que decimos hace un rato, José Luis, de la pérdida del potero. Claro. Eso que estás diciendo vos, fue reemplazado el potero por eso. Pero bueno, pero también existe eso que decía José Luis de los padres. Claro. Los padres, una gran preocupación que tienen todos los profes, porque no te dejan trabajar tranquilo, excepto algunos clubes que no dejan entrar a los padres. Dejan los chicos en la puerta, los chicos entran y después los reciben. Es que lo que está diciendo José Luis es tan importante que los papás lo que quieren es tener un Messi. Claro. Un Maradona y Ronaldo, todo. Pero ya, no con un proceso, ya no me le vas a decir que no, mira que van a... Y encima algunos tienen contacto y hacen venir, que lo observe alguien de algún club, peor. Y vos estás laborando ahí con un fulbito. Y a ella le pasará lo mismo con patín, ella también le enseña patín y le pasará lo mismo. Y más si viene algún sanjuanino. Claro, sí, yo creo que en todas las disciplinas está pasando. Sí, por eso te digo que es pero complicado. esa observación está muy buena la que hiciste. Y es así. Sí. No, perdón, te iba a preguntar, ¿y cómo solucionamos eso? ¿Cómo podemos hacer para yo cambiar? lo que creo que los clubes y el deporte colectivo que sea, ya sea básquet, handball, vóley, tienen que revisar algunas cuestiones respecto a la metodología que están utilizando. Yo, hablo sobre fútbol porque es lo que me apasiona, me interesa. Digo, a veces se trabaja mucho en estas cuestiones que sí mejoran la técnica, los chicos aprenden quizás, porque el profe le dice, pegale así, pegale con la cara interna. Pero eso sucede, digamos, rara vez. Insisto, fuera, pero fuera del contexto de juego. Cuando el chico juega, no puede traer a la memoria aquello que el profe le dijo, pegale así porque tiene un adversario encima, tiene el compañero que se está moviendo, la pelota que le picó. Hay una serie, digamos, de cuestiones que son impredecibles que llevan a que resuelva de una manera a veces equivocada. Entonces a mí me parece que hay que encontrar un equilibrio en esa situación de juego. Yo sinceramente me inclino a pensar en el contexto de juego, digo, esta forma global de presentar, hacer la propuesta de enseñanza para los chicos. Entonces, el hecho cuando el profe observa que hay un problema de ejecución técnica que no le permite resolver convenientemente al chico, entonces esa acción técnica que no puede hacer será la que va a favorecer que ocurra casi en un contexto analítico. Ese equilibrio es un poco jugar con eso, y yo no veo que ocurra eso. Sí, también, pero en todos los niveles educativos, ¿no? Siempre la presencia de los padres termina siendo nociva para la educación, porque se meten en base a una opinión que ni siquiera ha sido formada. No es que sea desvalorizada, sino que hay oportunidades, tenés que acercar a los padres de otra manera. Es decir, reuniones específicas, venir tal día, pero eso generalmente no se planifica. No sé si en el caso de ustedes sí, que por ejemplo lo tienen en cuenta. Vos, por ejemplo, cuando das la clase, ¿hacés algún plan con los padres? No, ahí en la escuelita de verano no dejó entrar los padres. No entran los padres, no. Estamos solo nosotros
Por ejemplo, si hacemos alguna actividad que es fuera del horario planeado, no, siempre estamos nosotros a cargo los profes, pero los padres no están. No, inclusive, bueno, ellos ya saben, ya lo hablamos a eso, el niño que necesita ir al baño, ellos lo acompañan hasta la puerta del baño, nada más. Claro. No entramos para nada, a no ser que, bueno, se demore 10, 15 minutos, bueno, algo le pasa, entonces juntaremos 4 o 5 y entraremos todos. Pero si no, es complicado. Bien. Porque los padres están observando todo lo que uno hace. Si lo toca, le toca el cabello, si lo agarra, no le podés hacer una caricia. Y entonces en el fútbol cuando te pega una patada, ¿cómo hace? Bueno, pero lamentablemente... En el fútbol no hay forma. Sí, lo que pasa es que, claro, pero está reglamentado. Claro. Digamos, ahí existe, claro, hay un reglamento que hay que respetar, a veces se hace, otras veces no se hace. Claro. Bueno, eso pasaría en todos los deportes, ¿no? Claro. En todo, todo. Sí. Sí, a veces te digo que me han llamado equipo de damas, de mujeres, ¿no? Para dirigir. No, les digo, no quiero saber nada. No. Sí, está complicado. No, porque uno le quiere, a lo mejor, siempre con buena intención, uno, ¿no es cierto? La quiere agarrar para posicionarla, para que mostrarle. La toque. Sí. Y entonces que está afuera, que el novio, el marido, ya me tocó. Entonces... muy complicado. Sí, está complicado. Pero porque creo que la sociedad está así, ¿no? Sí. Y le hemos ido perdiendo todo. Yo cuando vine a Tanti, mis alumnos venían por acá por la calle de España y yo iba en el auto, los subía al auto y chao. Después salió que si le llega a pasar algo a la escuela, que no se puede. Sí. Bueno, ¿cuántas veces, por ejemplo, estando en actividades campamentiles, se han tenido que utilizar autos para trasladar a un chico porque bueno, no había tiempo de recurrir a una ambulancia o algo así, cuando había una urgencia y los profes salían con el auto propio. Es decir, hoy en día eso, si se hace, es una locura. No te hacen juicio a los padres. Fíjate cómo será, ¿no? Mis nietos se fueron a Mar Chiquita. Sí. A Miramar, acá en Córdoba, de la escuela, en colectivo. Hubo 3 padres que fueron en auto a seguir el colectivo. 3 autos fueron. Y a lo mejor los invitaste para que pagaran el pasaje y dijeron que no. No iban padres. O sea, sortearon en el curso de ellos, y salieron 3 padres. Y esos fueron en auto. Pero ¿en qué cabeza cabe? Sí, bueno, en esos padres. Y los otros padres... marcame dónde va el colectivo, en qué parte, en qué estación de servicio. Estamos todos locos. Sí, no es que te manden un mensajito que no sé qué, miraron alguna cosa rara por ahí. Por eso ¿dónde estaba el profesor? Estaba en otro punto. Sí, no, hoy está complicado. Sí. Por eso es bueno esto de los trabajos que en redes que se dicen entre las instituciones, ¿no? La escuela, el área de deporte de la comuna. Los dispensarios, por ejemplo, los clubes, trabajar en redes precisamente, no solo para formar a los chicos en el deporte que sea o en la actividad que sea, sino también a los padres, ¿no? Exacto. Porque a veces hay que formar más a los padres que a los chicos. Sí. Hay que formarlos. Sí, es un trabajo arduo el que hay que hacer, a mí me parece, sobre todo en zonas como las nuestras, me parece que es imprescindible que exista el deporte, que haya posibilidades, que esté abierto a todos, que puedan acceder todos a gozar de una actividad física o deportiva. Claro. Sí, ellos van a tener... esa camada que... Claro, nosotros ya, pero ellos van a tener que ser los que cambien un poco un poquito la cuestión. Sí. Bueno, se nos fue el tiempo. Y bueno. Así es la vida. No hay problema. Claro. Exactamente. Y después se va rápido. Se pasa rápido. Lo lindo se pasa rápido siempre. Siempre, bueno. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Invitado siempre, yo los voy a llamar para que hagamos así una mesa de discusión. No solamente gimnasia, podemos hablar de otros temas, pero para que vengan así. No hay problema. Hablamos un rato. Pero así, invitar al profe de acá también. También invitamos de acá y mezclamos. Así claro, está bien. Sí, no hay problema. Sí. Reitero, muchas gracias, Elena. Muchas gracias. Siempre agradecido. Muy amable, gracias. Y bueno, vos, profe, ya sabes que para la noticia estamos acá. Dale.
Gracias. Seguimos con mate o café. Hola, soy Adela, esta es mi cocina. Soy docente, jubilada y me encanta cocinar. Quiero aprender. Entonces, para aprender, como cualquier otra cosa, hay que hacer mucha experiencia. Y entonces dije, ¿por qué no aprendemos juntos? Hoy les voy a contar una de las maneras en que preparo una pascualina de espinaca súper rápida utilizando los productos guardados en el freezer o en la heladera. 400 o 500 gramos de relleno para tarta de Frusenmut. Yo elegí espinaca, pimiento y cebolla. Ya está precocido, mezclado. Nos facilita muchísimo cuando llegamos con hambre y sobre la hora de hacer la comida. 2 huevos, mezclamos bien, no hace falta batirlos antes. Agregamos 120 gramos de queso rallado. Yo uso sardo poco estacionado. Y vamos prendiendo el horno a 180 grados. Condimentos, pimienta negra, una pizca de sal baja en sodio. Y también le vamos a poner nuez moscada ralladita en el lugar, no se nos pase la mano. Orégano, una cucharadita. Y seguimos mezclando. El tema es mantener el ritmo de mezcla, porque eso le da cuerpo. Ahora, las 2 cucharadas de fécula de maíz son importantísimas justamente para eso, para el cuerpo del relleno de la tarta. ¿Qué le parece? Eso está espectacular. Mientras le voy contando, mientras mezclo, que estoy trayendo de la distribuidora algunos de los productos de la enorme línea Casa Alta de todo esto que son aceites especiales, acetos, salsas, qué rico. Bueno, acá hemos tomado ya vamos en el tramo final. Vamos a armar la tarta con estas tapas hojaldradas espectaculares y la vamos acomodando. Luego de haber aceitado, vamos haciendo que la tarta tome forma. Le ponemos el relleno, lo acomodamos bien, lo distribuimos, que quede parejito. Y ahora nos vamos ya buscando los 300 gramos de queso mantecoso que vamos a cortar en cuadraditos y los vamos a distribuir en toda la superficie del relleno que ya colocamos en la tartera. ¿Qué le parece? Mire lo que es eso. Esto al derretirse le da el saladito, equilibra la poca sal que le hemos puesto antes. Unos 120 gramos de paleto de jamón bien cortadito, también distribuido todo bien parejo. Ahora cerramos la tarta con un repulgue más o menos rústico. Nos va a quedar como tipo ollita. Ya van a ver cuando salga del horno. Es un espectáculo. Bien. Y no se olviden de pinchar. Exacto. Con el tenedor vamos pinchando. Esto no se van a arrepentir. Asegura el éxito. Y vamos al horno. Es hora de saborear el resultado. Veamos cómo nos salió. Si te gustó la receta, no dejes de suscribirte. Muchas gracias de corazón. Les enviamos un fuerte abrazo. Demasiado uniforme, demasiados prejuicios, demasiada bandera y discursos. Cuánto tiempo perdido. Nada es inalterable. Nada es...
tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy les traje preparado un temita que les anuncié la vez pasada, que se llama inteligencia emocional. Vamos a hablar con una terminología un poquito técnica, pero yo voy a hacer el intento de acercarles estas ideas para que todos las podamos entender y nos sirva, ¿verdad?, a lo que nosotros pretendemos, que es mejorar y tener más herramientas para todo lo que sea nuestro trabajo con las emociones y todo lo que hace que perdamos nuestro equilibrio, nuestro eje. Nosotros, como seres biológicos, venimos preparados, ¿sí?, como una máquina para responder a estímulos. Eso es lo que nos asemeja a los animales, ¿verdad? Recuerdan que cuando hablamos de emociones dijimos que eran la respuesta a un estímulo que puede ser externo o interno. Bueno, esas respuestas son precisamente las que nos permiten adaptarnos a un medio ambiente permanentemente cambiante. Ahora bien, estudios recientes, no les puedo precisar la fecha porque la verdad que no me interioricé en ese detalle, pero sí, tal vez hayan escuchado hablar de lo que es el escáner cerebral, ha permitido conocer detalles de qué es lo que ocurre en nuestro interior cuando pensamos, cuando soñamos, cuando sentimos, y eso nos va a dar una información bastante valiosa. Les cuento. Hay un sitio interno del cerebro que se llama el tallo, que es como la parte más primitiva, en torno al cual se desarrolla una zona que se llama sistema límbico. Ese sistema límbico es precisamente el que va a dar las respuestas a cosas muy básicas para el funcionamiento de nuestra estructura, como es la respiración, el metabolismo y demás. Y también va a dar las respuestas a estos estímulos. Ahora bien, el desarrollo de este sistema límbico a través de tantos años de evolución de la especie humana ha hecho que permitamos desarrollar dos herramientas muy importantes, que son el aprendizaje y la memoria. Con esas dos herramientas es que adquirimos características de seres humanos. También hay otra parte de la estructura cerebral que se ha desarrollado que se llama el neocórtex. El neocórtex, en contraposición con el paleocórtex, significa la nueva corteza y la vieja corteza. O sea, el cerebro primitivo y el cerebro actual, ¿verdad?, de los seres humanos actuales. El neocórtex ustedes seguramente tienen la imagen de lo que es un cerebro, ¿verdad?, con los dos hemisferios, con todas esas vueltitas y demás. Eso es la corteza cerebral y lo que se llama el neocórtex. El paleocórtex, eso que yo estoy hablando de las respuestas, digamos, más biológicas, está adentro, no se ve, básicamente. Más o menos para que tengamos una idea. Este neocórtex es lo que nos permite pensar, lo que nos permite dar respuestas analíticas y elaboradas, teniendo en cuenta los estímulos que recibimos del exterior y todos los contenidos y las cosas que podemos apreciar. Entonces nos permite dar respuestas elaboradas y contextualizadas. Bien, entonces tenemos un sistema límbico, tenemos un neocórtex. El neocórtex nos va a permitir el aprendizaje. En el sistema límbico también se desarrolla una pequeña porcioncita así digamos, de sistema nervioso que se llama amígdala, que tiene el tamaño de una almendra, o sea, es muy pequeñito, que es donde se desarrolla la memoria, es decir, los recuerdos emocionales están ahí. Ahora bien, ¿cómo funciona todo esto? Cuando nuestro cerebro recibe los estímulos a través de los ojos y los oídos, que son los sentidos con los que más interactuamos, eso va a una parte, digamos, del comando central del cerebro y de ahí se distribuye en primera instancia al neocórtex. Entonces, bueno, comienzan toda una serie de vías neuronales, ¿verdad?, para procesar esa información, para dar la mejor respuesta. Y luego esa respuesta va al sistema límbico
y en el sistema límbico ocurre la respuesta, digamos, sería más biológica de todo una respuesta hormonal para decirle al cuerpo cómo se tiene que comportar. Bien, eso es lo que ocurre frecuentemente. Sin embargo, hay estudios neurológicos más detalladitos que encontraron que los estímulos que recibimos del medio muchas veces van por una pequeña vía nerviosa y se conectan directamente a la amígdala, o sea, donde están nuestros recuerdos, ¿verdad? Donde está la memoria. Eso hace una vía muy rápida, ¿no? Luego se produce la respuesta hormonal y la conducta o el comportamiento. ¿Qué ocurre? La amígdala no tiene las capacidades que tiene el neocórtex, ¿verdad? Solamente tiene como instrumentos la memoria, o sea, hechos que nos llevan, que ocurrieron en otro momento, se relacionan y eso ocasiona una respuesta. Entonces nos va a dar respuestas que seguramente son exageradas, están fuera de contexto, ¿verdad? Porque la amígdala no tiene la información necesaria. Entonces, como esto ocurre muchas veces y lo podemos ver, ¿por qué lo podemos ver? Y porque nuestras reacciones de enojo, de ira, cuando muchas veces empezamos a soltar la lengua y decimos un montón de cosas que después nos damos cuenta que no deberíamos haber dicho, ¿por qué es eso? Y porque se obvió la vía neuronal que atraviesa todo lo que es nuestro pensamiento, nuestra razón, que es el neocórtex, ¿verdad? Entonces, imagínense, por ejemplo, si una persona ha tenido un trauma significativo, están ahí los registros, ¿verdad?, de la amígdala, por ejemplo, de algún abuso o de un abandono, cosas que sabemos que son mucho más frecuentes de lo que en algún momento pensábamos. Entonces, cualquier situación externa o interna que nos recuerde esa instancia va a desencadenar una respuesta así de la amígdala y un comportamiento seguramente exagerado, lo que nos va a permitir darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo. Bien, entonces estamos viendo que tenemos una mente que piensa, ¿sí?, que nos abre un abanico de posibilidades ante los estímulos emocionales, porque, por ejemplo, frente al temor, no solamente tenemos la posibilidad de huir o defendernos, sino que tenemos la posibilidad de pedir ayuda, tenemos la posibilidad de ponernos a ver una película, o meditar, o tantas cosas, ¿verdad? El neocórtex también nos da la posibilidad de reflexionar sobre nuestros sentimientos, nos da la posibilidad de inhibir pasiones, nos da la posibilidad de estimular emociones. Entonces, el neocórtex, o sea, lo que representa el aprendizaje, es muy importante, ¿verdad? Pero también lo es el sistema límbico con todo su funcionamiento. O sea, lo que sentimos y lo que pensamos necesita estar en un equilibrio, funcionar en forma armónica. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos la posibilidad de controlar nuestras emociones, tenemos la posibilidad de empatizar con las personas, o sea, de experimentar sus sentimientos más profundos, podemos mejorar nuestras relaciones. Bueno, en fin, creo que por lo menos para mí es un dato muy importante y espero que para ustedes también lo sea. Esto es el fundamento neurológico de la inteligencia emocional. Seguramente vamos a seguir hablando de esto, pero por hoy lo dejamos acá. Espero que se haya entendido, espero que les haya interesado y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Entre sorbos decidir no parece tan grave. El mate calienta, la charla en la mesa. El café despierta ideas con destreza.
¿Qué tomas tú cuando el día empieza? ¿Un amargo o el sueño que hay en tu taza?